Bienvenidos a la clase virtual. Mi nombre es Alejandra Escaciota, soy la profesora a cargo del Laboratorio de Hemostasia del Departamento de Bioquímica Clínica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, y en esta oportunidad les voy a hablar de las complicaciones tromboembólicas de las neoplasias y de las complicaciones del tratamiento antineoplásico en la segunda parte de la clase. La relación trombosis y cáncer se viene estudiando desde hace mucho tiempo y son dos patologías que pueden asociarse para perjudicar gravemente al paciente, por lo cual hay que tener en cuenta que además de tratar el proceso neoplásico, hay que ver cuáles son las consecuencias que puede también traer que el paciente desarrolle en el curso de la enfermedad una trombosis. Ya desde 1865, en que Trousseau la describió, él habló sobre una asociación de trombosis venosa profunda y cáncer, y desde ese momento se viene estudiando esta asociación y hoy en día hay tratamientos combinados que pueden llegar a mejorar los cuadros. Trousseau mismo desarrolló una tromboflebitis migratriz y al cabo de unos años debutó con un cáncer gástrico que lo llevó a la muerte. La interrelación tromboembolismo-cáncer puede ser en dos sentidos. Tanto el cáncer en el curso de la enfermedad neoplásica puede complicarse con una trombosis, como el tromboembolismo puede ser la antesala o la forma de presentación inicial de pacientes que en el curso de su vida pueden llegar a desarrollar un cáncer. Ambas situaciones deben ser tenidas en cuenta. ¿Cómo llegamos a que el paciente haga una manifestación trombótica? En condiciones normales el equilibrio hemostático es mantenido por tres pilares de esta triada, así llamada por Virchow, triada de Virchow, donde la coagulación, el endotelio y el flujo normal son los que van a mantener el equilibrio hemostático. Cualquiera de estos participantes de esta balanza que se altere van a desequilibrarla y el paciente va a tener una tendencia trombótica. Cuando la tendencia es producida por una hipercoagulabilidad debido a factores de riesgo congénitos o adquiridos, y eso se une a un fenómeno de estasis, o sea, el lentecimiento del flujo normal, ya sea por compresión del tumor, por ejemplo, ambos elementos van a llevar al paciente a una predisposición de trombosis venosa. El trombo, que puede llegar a ocluir totalmente la luz del vaso o no, se va a desarrollar a partir, como sabemos, cómo se forma cualquier trombo venoso, activación del mecanismo de coagulación, con formación de trombina actúa sobre fibrinógeno y forma una malla de fibrina, esto también activa las plaquetas que van a formar parte del trombo, y todo esto desencadenado por procesos inflamatorios subyacentes o bien por una trombogenicidad exagerada del endotelio que pierde su tromboresistencia. Todo hace entonces que se forme esta masa de fibrina, esta masa que tiene células y que tiene plaquetas que se agregan y forman parte de este conglomerado del trombo. Este trombo oclusivo va a alterar la circulación, entonces va a producir isquemia del tejido circundante, lo que va a traer entonces como si fuese un infarto de la zona que está trombosada. Si el trombo no ocluye totalmente la luz del vaso, puede ser un trombo parietal, también formado por plaquetas y por malla de fibrina, y ese trombo parietal puede sufrir la lisis por activación del sistema fibrinolítico, que va a escindir pequeños trozos, y también la circulación puede barrer distintos pequeños trozos de ese trombo, y esos pequeños trozos que se llaman émbolos van a ir a distancia y van a producir embolización y van a producir una trombosis a distancia, como puede ocurrir en el tromboembolismo pulmonar o en el accidente cerebrovascular, donde los vasos son muy pequeños y pueden ser ocluidos por estos pequeños émbolos. ¿Cuáles son las manifestaciones trombóticas en el cáncer? Dijimos fundamentalmente venosas. Puede ser trombosis venosa profunda de miembros inferiores y en menor frecuencia de superiores, tromboembolismo pulmonar,
trombosis de las venas esplácnicas, como la porta y la mesentérica superior, tromboflebitis, trombosis arterial con mucha menos frecuencia, trombosis relacionada al catéter por el cual se difunde la medicación antineoplásica, microangiopatía trombótica y hasta coagulación intravascular diseminada. ¿Cuál es la prevalencia en la población general del tromboembolismo venoso? Va aumentando a medida que aumenta la edad, porque van aumentando los factores de riesgo y las comorbilidades, para llegar a la edad adulta con una prevalencia de 1 cada 1000 individuos por año. Tener en cuenta que el tromboembolismo es la tercera causa de muerte cardiovascular. Primero está la enfermedad arterial coronaria y luego la ACV y luego viene el tromboembolismo venoso. Pero esto en la población general. ¿Qué pasa en los pacientes que tienen con cáncer? En los pacientes con cáncer, la incidencia anual de tromboembolismo venoso aumenta a 5 por 1000 pacientes por año, y en los que reciben encima quimioterapia aumenta 6 veces el riesgo de trombosis venosa. ¿Y qué pasa con la recurrencia de la trombosis? Los pacientes con cáncer pueden recurrir y tener más de una trombosis venosa. Aumenta la incidencia es de 2 por 1000 pacientes por año. Y si el paciente con cáncer recibe quimioterapia, puede recurrir y aumentar 2 veces el riesgo de trombosis recurrente, 2 veces más que los pacientes que no la tienen. Tener en cuenta que los pacientes con cáncer tienen un 15 o un 20% de los pacientes con cáncer tiene trombosis venosa y, como dijimos, muchos menos desarrollan trombosis arterial. La mitad de los pacientes que tienen un cáncer avanzado, ¿a qué nos referimos? Aquellos que tienen metástasis, que es su cáncer resistente al tratamiento quimioterápico, puede desarrollar una trombosis venosa. Por eso decimos que la trombosis asociada al cáncer es de mal pronóstico y es la segunda causa de muerte en los pacientes con cáncer. La primera causa de muerte es la propia neoplasia y la segunda puede ser la complicación trombótica. Y además tener muy en cuenta, como ya dijimos, que un 20% de los pacientes que desarrollan una trombosis sin causa aparente en el futuro pueden desarrollar un cáncer. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo trombótico pueden ser permanentes, la misma neoplasia, cuando no es quirúrgica y permanece durante toda la vida desde que se manifiesta y no puede ser extraída con una cirugía. La edad avanzada, los antecedentes familiares o personales de trombosis y poseer una trombofilia congénita. Pero también hay factores de riesgo transitorios que pueden coexistir en un paciente con cáncer y agravar su estado. La hospitalización y las comorbilidades que producen inmovilización, ya sea el reposo prolongado, por ejemplo, y el paciente no va a aumentar la estasis de su flujo sanguíneo y eso es uno de los factores que puede predisponer a la trombosis, según lo vimos en la triada de Virchow. La cirugía gastrointestinal o ortopédica, que libera gran cantidad de factor tisular a la circulación, o las cirugías de más de 30 minutos, que también por el enlentecimiento del flujo durante un tiempo prolongado puede ser un factor de riesgo asociado. La quimioterapia, el catéter venoso central, también puede trombosarse, que es por donde se le administra la quimioterapia al paciente. La obesidad, la estrogenoterapia, las infecciones y traumatismos asociados y en una menor proporción de pacientes el embarazo y el puerperio pueden coexistir en los pacientes con neoplasia. La trombosis asociada al cáncer presenta particularidades que lo diferencian de las trombosis en pacientes que no tienen cáncer, tanto en el mecanismo fisiopatológico como en los factores de riesgo asociados, como en el tratamiento que se les va a instaurar. La incidencia de trombosis es distinta dependiendo del cáncer. Hay algunos tipos de cáncer que tienen más riesgo de trombosis, como vemos aquí, páncreas, ovario, etcétera. Algunos tienen un riesgo intermedio, pulmón y colon, y riesgo más bajo, próstata y mama, por mencionar los de mayor frecuencia. El riesgo de trombosis en los pacientes con cáncer va a depender fundamentalmente de tres cosas: de las condiciones
propias del paciente, del tumor, del tipo de tumor, de la etapa y la expectación del mismo, y del tratamiento antineoplásico. Vamos a referirnos primero a las condiciones del paciente. Los mecanismos trombogénicos dependientes del paciente van a ser la edad avanzada, el sexo femenino, la existencia de alguna inflamación subyacente que va a hacer que aumenten los reactantes de fase aguda, la obesidad, antecedentes tromboembólicos, la presencia de trombofilia congénita o adquirida, el recuento elevado de plaquetas y de leucocitos y la actividad fibrinolítica disminuida. Vamos a ver un poquito los tres últimos, porque los primeros ya son factores que son comprensibles a distintas también y comunes a otras patologías. La trombofilia congénita, cuando estudiamos trombofilia congénita para ver si este paciente tiene predisposición a trombosis, vamos a estudiar los inhibidores fisiológicos y los polimorfismos asociados. Deficiencia de antitromina, proteína C y proteína S, que son los menos prevalentes, pero los más agresivos cuando existen. Resistencia a la proteína C activada o factor 5 de Leiden y mutación de la protrombina G2210. Hiperhomocistinemia y difibrogenemia. Pero más prevalentes es la trombofilia adquirida, ya sea la presencia de anticuerpos antifosfolípidos, como el anticoagulante lúpico, las anticardiolipinas o las antibeta-2-glicoproteína. La hiperhomocistinemia, también adquirida, y la resistencia a la proteína C activada adquirida. ¿En qué pacientes debemos estudiar la trombofilia? ¿Para qué nos sirve? Bueno, generalmente para cualquier paciente que debuta con una trombosis y no sabemos la causa, bueno, vamos a tener que estudiar a los pacientes que tienen una historia familiar de trombosis, los pacientes que tienen una trombosis recurrente, los que son menores de 50 años y han tenido una trombosis, a ver por cuál es la causa, en los que hacen trombosis en sitios inusuales, lo más usual es la trombosis venosa profunda, el resto son sitios inusuales. Los familiares directos del paciente o asintomáticos también deberían estudiarse, pero en el caso de los pacientes que tienen cáncer, es interesante estudiarlos cuando se van a enfrentar a más factores de riesgo, además de la presencia del cáncer, una estrogenoterapia, una quimioterapia, inmovilización prolongada en cama o cirugías. Y aquellos pacientes que han tenido una trombosis idiopática, o sea, sin causa aparente o con mínimo estímulo, también son pacientes que hay que estudiarlos para ver si son la antesala de un cáncer o para ver si es que tienen alguna trombofilia aún no descubierta o aún no estudiada. Con respecto a los mecanismos trombogénicos, ya hablamos del paciente, ahora hablemos del tumor. Los mecanismos trombogénicos dependientes del tumor van a ser la ubicación anatómica del tumor, su histología y el estadio en el cual se encuentra, la compresión mecánica que pueda producir la masa tumoral sobre la circulación, las moléculas procoagulantes que expresa el tumor, las citoquinas inflamatorias que también expresa o libera el tumor, la interacción de la célula tumoral con los monocitos y las plaquetas y la actividad del sistema fibrinolítico. Veamos qué moléculas procoagulantes va a liberar o va a expresar la célula tumoral que pueda predisponer a una trombosis. Se expresan, entre otras sustancias procoagulantes, el factor tisular, que es el activador de la vía extrínseca de la coagulación. Las interleuquinas o las endotoxinas bacterianas pueden inducir la expresión de este factor tisular en las micropartículas de las células tumorales, en el endotelio y en los monocitos. ¿Y qué va a hacer este factor tisular? Va a promover la angiogénesis porque favorece la transcripción del gen del factor de crecimiento endotelial que es necesario para que el tumor progrese, para que el tumor crezca, para que el tumor invada. La otra molécula procoagulante que se expresa es la molécula procoagulante del cáncer, así llamada sencillamente. ¿Por qué se caracteriza? Porque activa directamente al factor 10, independientemente de los mecanismos de activación de la coagulación. Directamente pasa el 10 a 10 activado y así
promueve la formación de trombina, fibrina y la trombosis. Está elevado en el 85% de los pacientes con cáncer y podría ser un marcador temprano de la enfermedad. Está un poco discutido esto, pero puede ser un marcador de la existencia de un cáncer. Estas sustancias procoagulantes, entonces, van a actuar, como ustedes ya saben, bueno, como les dije recién, el 10 va a activar directamente, la sustancia procoagulante va a activar al 10 a 10 activado para desarrollar trombina y finalmente fibrina. El factor tisular que participa en la activación extrínseca de la coagulación también va a activar la coagulación, va a promover la angiogénesis, el mismo. La trombina formada también va a favorecer la angiogénesis, la trombina también va a activar a las plaquetas, entonces trombina, fibrina, plaquetas activadas, todos van a rodear y van a proteger al tumor que va a ir creciendo. Entonces aquí tenemos ubicadas las dos proteínas procoagulantes que pueden expresarse en la presencia del tumor. De tal manera que el cáncer libera sustancias procoagulantes que alteran la hemostasia y cuando la hemostasia se altera y forma trombina, la trombina y la generación de más trombina va a promover la angiogénesis y el crecimiento del cáncer. Interrelación cáncer directamente con el mecanismo de coagulación. ¿Y qué otros factores están involucrados en la trombosis asociada al cáncer? Son todos factores derivados de la célula tumoral, como ya vimos, la sustancia procoagulante, pero también la célula tumoral libera citoquinas como TNF-alfa, interleuquina 1 beta, factor de crecimiento derivado del endotelio, y también produce el aumento de factores de la coagulación que son reactantes de fase aguda, como el fibrinógeno, el 8, el von Willebrand. Y también la célula tumoral se va a adherir y va a interaccionar con otras células, como con los macrófagos, los linfocitos T y B, con las plaquetas, promoviendo la liberación del contenido de los gránulos, como el ADP, y moléculas de adhesión y de interrelación. Todo esto lleva a activar la coagulación, a formar el coágulo y en última instancia a eventos trombóticos. A esto se le suma la disfunción de la célula endotelial, del endotelio en general, la liberación de micropartículas procoagulantes. La célula tumoral se divide en trocitos y libera micropartículas que tienen proteínas procoagulantes, ahora también lo vamos a ver, y además esto se exacerba porque hay una disminución hepática de la síntesis de los inhibidores fisiológicos de la coagulación, que serían los que le pondrían freno a esta activación exacerbada de la coagulación. Podemos ver aquí, entonces, otra mirada de los mecanismos involucrados en la trombosis expresados con este diagrama, con este dibujo. Como dijimos, la célula tumoral expresa factor tisular y la proteína esta procoagulante del cáncer que va a activar directamente al 10 activado. El factor tisular, como vimos, activa también la coagulación y esta activación de la coagulación va a promover entonces a la formación de la malla de fibrina, que es uno de los componentes del coágulo. Por otro lado, la célula tumoral va a liberar micropartículas tumorales y estas micropartículas tumorales son pequeñas porciones del tumor que van a expresar también proteínas procoagulantes como factor tisular, la proteína procoagulante del coágulo, pero también, proteína procoagulante del cáncer, pero también expresa fosfatidilcerina. Si ustedes recuerdan, la fosfatidilcerina forma una superficie de anclaje sobre las células donde pueden unirse los factores vitamina K dependientes y activar la coagulación sobre una fase sólida que es mucho más efectiva que si ocurriesen en fase fluida. Entonces también por este lado se está activando el mecanismo de coagulación. Esta activación del mecanismo de coagulación que forma trombina va a ser un activador de la plaqueta. La plaqueta se va a activar y va a pasar a formar parte del trombo
formado por la malla de fibrina y ahora también por agregados plaquetarios. Por otro lado, la célula tumoral libera podoplanina y la podoplanina es un activador de la plaqueta, uniéndose a un receptor tipo lectina, tipo 2 de lectina, y va a activar entonces a más plaquetas para que formen parte del trombo. La plaqueta también va a liberar ADP y este ADP se va a unir a los receptores plaquetarios, así como la trombina también se va a unir a los receptores PAR de la plaqueta, y junto con la unión también de la podoplanina, van a hacer que más plaquetas van a fomentar y estimular más aún la agregación plaquetaria. ¿Qué pasaría? Este trombo es atacado por el sistema fibrinolítico y lo puede llegar a disolver liberando productos de degradación de fibrina, de fibrinógeno y dímero D. Pero ¿qué ocurre? El tumor también libera inhibidor de la fibrinolisis. Uno de los inhibidores de la fibrinolisis más importantes es el PAI-1. Al aumentar el PAI-1 se va a bloquear la fibrinolisis y no va a existir esta posibilidad fibrinolítica, por lo cual, dentro de todos los mecanismos involucrados en la trombosis, la fibrinolisis, que lo estamos nombrando recién ahora, no estuvo participando de nuestras diapositivas anteriores, la fibrinolisis frenada va a colaborar con que el trombo no se disuelva y que sea un factor de riesgo para la generación de una trombosis venosa. Y esta es la micropartícula del tumor, de las que les hablaba recién, que tiene una importante actividad procoagulante porque expresa factor tisular, que se va a unir al 7 y va a activar la coagulación, expresa ofatidilcerina, como dijimos recién, que es una matriz sobre la cual se anclan los factores de coagulación, y también expresa P-selectina y E-selectina, que son proteínas de adhesión al endotelio y a las plaquetas, por la cual la micropartícula tumoral se va a poder unir o pegar a esas células. Entonces, estas micropartículas son factores procoagulantes en el desarrollo de la trombosis y podemos medirla por algunos marcadores que tienen en su superficie. Veamos entonces, con todo lo que sabemos hasta ahora, ¿qué diferencia, como decíamos, ocurre en la génesis de un trombo en un paciente que tiene y en un paciente que no tiene cáncer? En la parte de arriba, que denominamos la parte A de la diapositiva, tenemos la formación del trombo en un paciente que no padece cáncer. ¿Qué pasa? Una lesión endotelial produce la extravasación de células que expresan factor tisular, se activa el mecanismo de coagulación, se forma fibrina, la trombina formada activa las plaquetas también se activan porque se expresa colágeno del subendotelio, y el proceso inflamatorio, células como los monocitos pueden expresar factor tisular en su superficie y todo colabora para que el trombo crezca. Es un trombo fibrino plaquetario, donde también hay células como los monocitos y glóbulos rojos atrapados. Ahora, ¿qué pasa en el paciente de abajo, en el panel B de la diapositiva, cuando el paciente tiene una masa tumoral, cuando el paciente tiene cáncer? A todo el proceso anterior se suman las células tumorales y las micropartículas tumorales que son expresadas por el tumor y liberadas a la circulación. Las citoquinas también inducen la expresión de factor tisular por estas micropartículas tumorales, y aquí vemos cómo estas micropartículas aparecen en circulación y contribuyen a formar la malla de fibrina por activación del factor tisular del mecanismo de coagulación, se genera trombina, las plaquetas se activan por trombina y por la liberación de todo el contenido de los gránulos, y se forma un trombo que es muy difícil de frenar porque encima, como ya hemos visto, el sistema fibrinolítico está enlentecido por liberación del PAI desde las células tumorales. Entonces, el mecanismo fisiopatológico, si bien tiene un punto en común, tiene un agravamiento en los pacientes con cáncer por la presencia de todas las sustancias procoagulantes que
puede expresar la célula tumoral. Hay otros factores que también aumentan la incidencia de trombosis en estos pacientes con cáncer y que ocurre todo, por supuesto, concomitantemente, al mismo momento. Se pueden liberar de los neutrófilos que están en circulación y que están activados y que expresan factor tisular, estas llamadas NETs. ¿Qué son las NETs? Las NETs son trampas extracelulares de neutrófilos. Los neutrófilos, activados por interleuquinas, pueden perder la forma lobulada de su núcleo, se homogeneiza la cromatina, tanto la eucromatina como la heterocromatina, se produce ruptura de la membrana nuclear, se disuelven los gránulos citoplasmáticos y se mezclan los componentes celulares con los componentes nucleares. Se produce más tarde la ruptura de la membrana celular y la liberación al medio de lo que llamadas trampas extracelulares de neutrófilos o la sigla NETs. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Supongamos, aquí tenemos el endotelio, tenemos la circulación y aquí tenemos el tejido. El tumor, y aquí tenemos las células tumorales, puede diseminar células tumorales hacia los vasos circundantes. La célula tumoral, que tiene sustancias procoagulantes, factor tisular, todo lo que ya hemos visto, va a promover la agregación y la activación de las plaquetas porque además libera también interleuquinas. Por otro lado, también los neutrófilos, como dijimos, se van a activar y van a comenzar a liberar el contenido que tienen en su interior, estas fibras de cromatina, de material nuclear, las llamadas NETs, que las tenemos aquí diagramadas. Las NETs, además de estar formadas por fibras de cromatina, tienen proteínas llamadas histonas, distintos tipos de proteínas, y estas fibras lo que van a hacer es atrapar a células tumorales, también van a atrapar a las plaquetas, se va a generar trombina en todo este microambiente. Aquí tenemos más NETs que atrapan a las células tumorales que ingresaron a la parte, diríamos, vascular a través de pasaje por el endotelio, a través de las células endoteliales que pierden solución de continuidad, y van a formar estos conglomerados, como vimos aquí, y estos conglomerados van a viajar por la circulación y van a poder producir quizá una trombosis a distancia y, ¿por qué no, también una metástasis? Porque llevan células tumorales que se van a poder anidar en tejidos circundantes. Entonces, esto que conocemos de las NETs, estas estructuras, van a poder participar en la formación del coágulo y colaborar con, como decimos aquí, con la metástasis a distancia. Además de las NETs, también hay que tener en cuenta que los leucocitos, las plaquetas y las micropartículas que expresan factor tisular van a aparecer más o menos en algunos tipos de cáncer y van a poder tener una fisiopatología distinta a estas trombosis en estos tipos de cáncer, como vamos a ver ahora. Por ejemplo, el cáncer de pulmón cursa con neutrofilia y esta neutrofilia, cantidad de neutrófilos exacerbados, va a liberar el factor estimulante de colonias granulocíticas, van a aumentar de esta manera la cantidad de neutrófilos. Los neutrófilos activados por interleuquina van a expresar las NETs y esto va a colaborar en la formación del trombo fibrinoplaquetario. En otros tipos de cáncer va a pasar algo distinto con las células, como pasa en el tumor de ovario. El tumor de ovario cursa con trombocitosis. ¿Por qué? Porque la interleuquina 6 liberada por las células tumorales va a activar la liberación de tromboproyetina de las células hepáticas.
van a aumentar el número de plaquetas que van a colaborar con la formación del trombo plaquetario y fibrina. ¿Qué pasa en el tumor pancreático? En el tumor pancreático se forman una gran cantidad de micropartículas tumorales que expresan más cantidad de factor tisular que otros tipos de tumores. Y también esto va a pasar a circulación, entonces las micropartículas con el factor tisular van a formar parte del trombo, que va a ser un trombo más rico en fibrina que en plaquetas por la activación del mecanismo de coagulación. ¿Y qué pasa en el tumor cerebral? En el tumor cerebral hay una gran expresión de podoplanina por parte de las micropartículas. Si se acuerdan, la podoplanina lo que hace es activar a las plaquetas. Entonces, la podoplanina activando a las plaquetas, que se va a pegar a través también de las micropartículas o las microvesículas, van a formar parte del trombo, que en este caso va a ser un trombo más plaquetario que fibroso, o sea, va a tener más cantidad de conglomerado plaquetario que malla de fibrina. ¿Por qué es importante la distinta composición del trombo en los distintos tipos de tumores? Porque de eso va a depender también la terapéutica. Si el trombo está, la terapéutica antitrombótica, por supuesto, para frenar el proceso trombótico. Si el trombo está compuesto, como en este caso, por mayor cantidad de plaquetas que se agregan y, por supuesto, hay colaboración siempre de fibrina, el tratamiento va a ser más antiplaquetario, aspirina, clopidogrel, para tratar de frenar esta activación de las plaquetas. En cambio, como veíamos antes, si el trombo es más rico en fibrina, porque se activa más la coagulación, la medicación va a ser anticoagulación, que podrá ser una anticoagulación con heparina, y ya vamos a ver cuando hablemos de medicación en la segunda parte, pero les quiero hacer hincapié en esto. Entonces, la fisiopatología es importante también para el tratamiento a posteriori. Y el último punto que nos quedaría por tocar desde la participación del tumor en sí en el proceso trombogénico es el comportamiento del sistema fibrinolítico. Dijimos que hay una mayor concentración de inhibidores en el proceso tumoral, como el PAI-1, que es uno de los principales inhibidores. Entonces, el tumor va a tener un menor freno a que se lo disuelva y va a tener una mayor concentración de fibrina, por lo cual va a crecer y va a estar protegido. Pero ¿qué es lo que pasa? También hay activación del sistema fibrinolítico. El sistema fibrinolítico, aunque haya aumento de PAI, también el plasminógeno por los activadores se va a transformar en plasmina. Y la plasmina, que puede ser inhibida también, la plasmina va a activar a las prometaloproteasas y las va a transformar en metaloproteasas activas. Y estas van a ser las encargadas de degradar los componentes de la matriz extracelular. ¿Qué va a pasar? Cuanto más activado esté el sistema fibrinolítico, más metaloproteasas va a haber y mayor invasión tumoral y neovascularización va a haber, porque el trombo, perdón, el tumor va a estar menos protegido por la malla de fibrina porque va a ser degradada por las metaloproteasas y va a tener más capacidad invasora. Entonces, ¿tenemos activación plasmínica o tenemos inhibición del sistema fibrinolítico? Se dan los dos procesos. El que prepondere sobre el otro va a ser el que genere un tumor que no sea inhibido por el sistema, degradado por el sistema fibrinolítico, que va a crecer in situ con menos posibilidad de metástasis. Y si hay más activación del sistema fibrinolítico que inhibición, ese tumor va a poder ser más metastásico con neovascularización y una posibilidad de hacer metástasis a distancia. Entonces, esto más para que ustedes lo tengan, la importancia del microambiente de los tejidos circundantes al tumor. Es responsable de que el tumor sea resistente a toda medicación y también de que el tumor libere, haya escapes celulares que lleven a la metástasis.
El crecimiento del tumor requiere que el estroma circundante se remodele, que haya desarrollo de vasos sanguíneos, que recluten células mieloides para que haya neoangiogénesis y que se rompa la matriz extracelular mediante plasmina y metaloproteasas para que las células migren, invadan y hagan metástasis a distancia. Podemos ver aquí parte del microambiente inflamatorio que interviene en la progresión del tumor cuando la plasmina actúa. La plasmina puede activar la prometaloproteasa, como dijimos, a metaloproteasa, y en esta hay mucha participación del activador de tipo uroquinasa del sistema frinolítico. La prouroquinasa pasa a uroquinasa por la misma plasmina y esta uroquinasa unida a su receptor va a activar a las metaloproteasas para degradar el tumor. También, por otro lado, sabemos que sobre los neutrófilos o los monocitos puede actuar el sistema frinolítico modulando a nivel transcripcional. ¿Qué ocurre? El TPA y el plasminógeno, el activador del plasminógeno y el plasminógeno mismo, a través de la anexina, pueden unirse a una integrina y provocar la transducción de señales hasta el núcleo, y en el núcleo el factor nuclear kappa B va a aumentar la expresión de factores la expresión de los genes de factores proinflamatorios, y de esa manera va a aumentar la síntesis de interleuquinas, que va a favorecer a empeorar todo el proceso inflamatorio del microambiente inflamatorio y que va a favorecer la progresión del cáncer. Entonces, la activación del sistema frinolítico va a controlar de alguna manera a través de la plasmina la disponibilidad de factores proinflamatorios y de factores de crecimiento y va a regular la migración de las células inflamatorias y la angiogénesis. Entonces, una vez más, interrelación, la trombosis a través de la generación de trombina con la angiogénesis. La trombina promueve la angiogénesis y la misma angiogénesis va a fomentar a que haya más trombosis. Y por último, podemos ver qué es lo que ocurre en la masa tumoral. Si tomamos un trocito, aquí tenemos un tumor inervado por vasos, comunicado por vasos sanguíneos con el torrente circulatorio, y un depósito de malla de fibrina que va a rodear a este tumor para hacerlo un tumor más que se puede defender contra cualquier tipo de ataque, fundamentalmente de tratamiento antineoplásico. Cuanta más fibrina, más protegido está el tumor. Si nosotros hacemos un cortecito de la membrana de una de las células tumorales, podemos ver que se expresa factor tisular, como ya hemos visto. El factor tisular está expresado constitutivamente en las células tumorales, siempre, no así en las células, en los monocitos, etcétera, que se expresa frente a un proceso inflamatorio, por ejemplo. Entonces, el factor tisular expresado afuera de la célula tumoral, o en la parte externa de la célula tumoral, va a unirse al factor 7, va a activar la cascada de coagulación. ¿Cómo lo hace? Factor tisular, factor 7 activado, provoca cambios en la cola citoplasmática de este mismo factor tisular, va a producir entonces, en este caso, señales por la MAP quinasa. La MAP quinasa va a producir señales a nivel transcripcional en el núcleo, lo mismo a través de la proteína quinasa C, produce entonces señales transcripcionales en el núcleo que van a aumentar la síntesis de factor tisular, de factor de crecimiento derivado del endotelio, y va a disminuir la síntesis de una proteína antiangiogénica como es la trombospondina. De manera tal que en este proceso aumenta la migración de las células, aumenta la adhesión de las células, aumenta la proliferación y aumenta la permeabilidad para que las células tumorales vayan ganando el torrente circulatorio y vayan a distancia a producir una metástasis.
Dijimos que con toda la activación del factor tisular y el 7 se va a generar trombina. La trombina también es inductora de angiogénesis, dijimos que la trombina actúa sobre sus receptores par1, par3 y par4, y al unirse a los receptores lo que hace es activar a la proteína G unidas, y las proteínas G directamente, por una transducción a través de la MAP quinasa, va a aumentar la transcripción a nivel del núcleo de las metaloproteasas que van a degradar la malla, la matriz extracelular, entonces va a haber un aumento de proteólisis, van a aumentar el factor de crecimiento derivado del fibroblasto, el derivado de la célula endotelial, la expresión de factor tisular, y entonces se van a dar todos estos mecanismos: proteólisis, proliferación, permeabilidad, cambio de forma de la célula, y todo va a llevar a un aumento de la angiogénesis. Y por último, decirles que esta misma trombina que se fue generando y que es angiogénica va a activar a las plaquetas, va a activar al fibrinógeno, se forma un coágulo de fibrina que rodea a toda la malla de tumor, la protege. Y esto hace que cuando se expresen los factores derivados del endotelio, derivados de los fibroblastos y derivados de las plaquetas, los factores de crecimiento derivados de las plaquetas, colaboren con un aumento de la migración y la proliferación y la metástasis a distancia. De esta manera vemos que la relación que existe entre el crecimiento del tumor y la activación del mecanismo de coagulación y los procesos trombóticos es muy intrincada, y vale la pena conocerla, o es necesario conocerla para conocer que el tumor por sí solo, que provoca una enfermedad neoplásica, por sí solo no va a dañar al paciente, sino que unido a un proceso trombótico va a hacer que la enfermedad se agrave aún más. Por lo cual, lo que se debe instaurar en estos pacientes, además del tratamiento antineoplásico, va a ser un tratamiento de profilaxis o directamente un tratamiento anticoagulante cuando el paciente esté cursando una trombosis venosa profunda. Vamos a seguir en la segunda parte con la incidencia sobre el fenómeno trombótico del tratamiento antineoplásico. Bueno, muchas gracias, les dejo la bibliografía y nos vemos en un ratito.